Hola personas que ven mi canal, sean muy bienvenidos. Esta vez les voy a compartir una aventura en la isla tropical de Bali. Así es, hace un par de semanas fui de vacaciones con mi novio a la isla de Bali. Para mí no era la primera vez que iba, ya es como la tercera vez que voy a Indonesia y la segunda vez que voy a Bali. Pero no la había visitado muy bien como isla, entonces esta vez sí hicimos un par de cosas turísticas y fuimos a visitar los principales o una gran parte de los puntos de atracción que hay que ver. Bueno, no, ni siquiera tanto. Dividimos las vacaciones en dos partes y la primera mitad estuvimos en el pueblo de Ubud y la segunda parte la hicimos en la isla de Nusa Ceninga. Esta vez no surfeamos, no hicimos nada de surfeo. Hice buceo, obviamente, tenía que hacerlo, de ley. O sea, hello. Mi previa experiencia en Bali. Las dos noches que estuve ahí me quedé en Kuta, que es como la zona fiestera de Bali. Yeah, bro. Y la verdad me acuerdo que no estaba tan chido porque me daba así mucho la impresión como de la Quinta Avenida en Playa del Carmen, súper atascado de gente. Y me acuerdo que me metí al mar en la mañana y dando los primeros pasos después de la orilla, sentía así como algo entre mis piernas y dije... ya valí madres. Entonces, como ya tenía en mente que esa era la zona que yo no quería ir, que no quería estar de vacaciones, nos fuimos directamente a Ubud, que es una zona un poquito conocida más por ser más chill, más hippie, hay muchos retreats de yoga, centros de detox, entonces decidimos ir directamente ahí. Tragamos un chingo de comida, descansamos, probamos golosinas, fuimos a caminar. Son esas cosas que se hacen durante las vacaciones, ¿no? Y bueno chicos, los voy a dejar con este primer episodio de la serie de Bali, en donde los llevo conmigo al sagrado bosque de los changos. Hoy vamos a uno de los lugares más visitados de Bali, el bosque sagrado de los changos, o en indonesio, Mandala Suci Wenarawan. Se encuentra en el pueblo de Padang Ketal, cerca del centro de Ubud, en la zona céntrica de la isla. Este lugar se extiende sobre casi 13 hectáreas, en donde más de 800 monos y 120 diferentes especies de plantas existen. En la entrada principal del parque tienen un montón de fuentes y estatuas un poco graciosas. Tiene la explicación del concepto y descripción de qué representa cada estatua, para que puedas sentarte a leerla antes de entrar. El bosque se conserva hoy en día como una área de conservación ecológica y cultural, en donde se hallan 3 templos hinduistas resalientes al año 1350, dedicados a la adoración de los dioses Shiva, Ganga y Prajapati. Estos templos, junto a los monos,
Son parte de las leyendas y espiritualismo que conforman las tradiciones balinesas. Por eso, la comunidad del lugar trata de educar los más de 10,000 visitantes que vienen cada mes en la historia e importancia del lugar. Sweetie, he's teaching them to evolve. Oh, because he wants to eat it. Yeah. Los monos los tienen divididos por edades y sexo, aunque la mayoría de ellos son hembras. Y también los tienen divididos en grupos dependiendo en qué área del bosque vivan, ya que ellos son animales territoriales. Siendo animales salvajes, pueden llegar a ser muy agresivos, que aparte de intentar meter la mano en tus bolsas en busca de algo para comer, pueden llegar a morderte. Absolutamente nunca le des alimento a un animal salvaje, especialmente si son golosinas y cochinadas. Oh, the monkey just straight up ran to the other monkey that was playing with the other monkey and just grabbed his ball. Maybe it's like monkey ego, you know? They're like the biggest monkeys, and so they think they need to like rule over everything. He's like a wolf, yeah? Dominate He's like everyone. show. It's like humans too. Some people have like little man syndrome. They feel like they need to like boss everyone around to feel like you know they're big. No le veo mucho la gracia en quererlos acariciar o acercárseles mucho. Con sus colmillos seguro logran quitarte un cacho de la mano o de otra parte de tu cuerpo. Y casi diario hay reportes de turistas que fueron mordidos o arañados y necesitan ir a vacunarse contra la rabia. Yo en lo personal prefiero admirarlos de lejos.
haya gustado este video lleno de changos y de monos y de criaturitas salvajes. Y sigan esperando hasta la próxima semana para que suba el siguiente video de esta aventura en Bali. Gracias por suscribirse y gracias por ver. Sé que a este momento pues no son muchas las personas. Me da mucho gusto que le estén agradando mis proyectos. Y también aprovecho para mandarle un saludito a toda la banda en México que anda viendo mis proyectos. Y si no, si estás aquí desde Australia, también saluditos a la banda en Australia.